es una chick flick? Según la Wikipedia, chick flick es un término coloquial para definir un género cinematográfico dirigido específicamente a los intereses de las mujeres. Por lo general, tienden a atraer más a un público femenino joven y tratan sobre el amor y el romance. A ver, esta definición de la Wikipedia se refiere a un campo muy amplio de películas porque según lo que hemos leído, incluye cualquier película de temática romántica protagonizada por una mujer. Es decir, Pretty Woman, El diario de Bridget Jones, Chicas malas, Hairspray, Crepúsculo, Titanic. También estaba en esta lista, ¿vale? O sea... en fin, si te fijas, muy poco tiene que ver en estilo, en tono Pretty Woman con Titanic o con Crepúsculo, porque ¿cómo vas a definir un género cinematográfico entero simplemente porque sea una película para chicas? Pues porque es que chick flick no nació como un género como tal. Mientras adaptaban El diario de Bridget Jones, no lo vendieron como una chick flick, sino seguramente como una comedia romántica. El término de chick flick viene después porque este se utilizaba para referirse de manera despectiva a todas estas películas para chicas, romanticonas, poco serias, películas tontas para adolescentes y todo este rollo. Porque según algunos señoros, esto eran todo adjetivos malos. Que yo, ¿por qué va a ser malo? Eso es un debate que también te tiene que dejar aquí pensar, ¿no? Que va a ser malo. Porque le gusta a Stephanie de tercero de la ESO. Todo el mundo necesita sus películas, ¿vale? Y por eso es que se considera chick flick tanto a Pretty Woman como a Chicas malas, porque en su momento se las catalogó como películas tontas para chicas y no le dieron muchas más vueltas. Y eso a mí me parece fatal, ¿vale? Me parece muy mal. Titanic es una película trágica de romance y drama. Hairspray es un musical que trata temas como la gordofobia o el racismo. Crepúsculo es una saga sobrenatural de romance así medio emo, no sé qué. Y Mean Girls es una chick flick. Pero escúchame, vale, no es lo que parece, no me he convertido en lo que juraba destruir. Lo que pasa es que estos últimos años se ha redirigido la narrativa. En general, se le ha devuelto el valor a este tipo de historias y se está redefiniendo lo que es una chick flick. Sí que puede ser un género, pero abarcando un tipo de películas más específico que no tiene por qué ser necesariamente romántica. Actualmente, y esto me lo he inventado yo un poco, pero ha sido un estudio de campo, ¿vale? Actualmente, para catalogarse como chick flick, una película tiene que tener los siguientes elementos: estar protagonizada por una chica adolescente o una mujer joven, representar la amistad o enemistad femenina, puede tener una trama o subtrama amorosa, pero no es el foco, sino que el foco es más el crecimiento personal de las protagonistas, tener un tono cómico en mayor o menor medida, pero siempre presente, ser a nivel estético muy rosa, muy pastel, muy purpurina, muy soy una chica estilosa, divertida, tal, ese rollito. Y si tiene un soundtrack con canciones pop rock, es un plus. Diría que el pic de este género, ahora que lo hemos redefinido, se dio a finales de los 90 y durante la década de los 2000, con películas como Clueless, 13 Going on 30, Chicas malas, Legally Blonde, Uptown Girls, Un sueño para ella, Freaky Friday, Una conejita en el campus y en general gran parte de la filmografía de Lindsay Lohan. Estas películas, aunque consideradas películas tontas para chicas adolescentes, realmente contienen mensajes y reflexiones muy interesantes sobre la feminidad, las relaciones de amistad entre mujeres, desigualdades de género, etc. Pero desde un prisma diferente al de ahora o al de a lo mejor la década de 2010, sobre todo, que más adelante pues hablaremos de este tema también. Pensemos primero en una de las películas más famosas y memorables de este género que hemos aquí teorizado, Chicas malas. Sí, es una comedia. Trata sobre dramas de instituto, un grupo de chicas populares, una chica nueva que llega, se está adaptando, ella no tiene mucha idea. Pero no podemos solo quedarnos en esto, que sería una definición muy superficial de esta película de ¿te la has visto? ¿En serio? ¿No te la has visto? Esta película evidencia lo normalizada que está la rivalidad entre mujeres y reflexiona sobre por qué se da esto en primer lugar. Muestra lo controladoras que son este grupo de chicas populares, las plásticas y sobre todo Regina George, que intenta manipular
a todo el mundo de su alrededor para mantenerse como la líder, la más popular, la más deseada. Se presenta el instituto como una especie de microecosistema en el que hay una jerarquía de la popularidad súper marcada y muchísima presión social por encajar. Y el personaje de Katie, que siempre ha sido estudiante de su casa, que ha vivido en un pueblo de África aislada de la sociedad americana, pues cuando llega al instituto se pega un shock cultural muy fuerte y de alguna manera se ve corrompida y de repente las matemáticas le dejan de interesar porque no son lo suficientemente cool, quiere gustarle a este chico y sobre todo tiene como meta derrocar a Regina George como la reina del instituto. Pero ¿por qué esta competencia entre mujeres? ¿Cuál es el premio? Las plásticas tienen un libro en el que ponen a parir a todas las chicas del instituto con fotos y todo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad? Es como demasiado heavy, pero a la vez no está muy alejado de la realidad. Pues la película, la verdad, que no es muy discreta en mostrarte su moraleja. Como dice Katie en su discurso final, llamar a alguien gordo no te va a hacer a ti más flaco. Y ese es el kit de la cuestión. Estas presiones sociales por encajar vienen realmente de inseguridades que son muy comunes en la adolescencia. Se luchaba mucho por estar en la cima, por buscar validación y eso acababa en dinámicas tóxicas, en hostilidades, en libros con insultos, en todas estas cosas que vemos en la peli. Estaban todas un poco en modo supervivencia. De hecho, hay un momento en el que Katie compara el instituto con una selva. O sea, estaba todo pensado. Pero al final vemos que estas presiones sociales son dañinas tanto para las que están abajo de la pirámide como para las que están arriba del todo, como las reinas, pues también estaban cucú de la cabeza. Todo el mundo. Es que así no se puede vivir. Katie acaba perdiéndose a sí misma y Regina acaba arrollada por un autobús. En resumen, la película concluye con la idea de que las mujeres, en vez de competir todo el rato, deberían apoyarse entre ellas. Porque aunque nos hayan educado en la búsqueda de la validación, tanto social como masculina, no podemos funcionar según a esto porque nos perdemos a nosotras mismas y es muy difícil generar así una amistad genuina y un apoyo real. Qué bonito. Es que me ha quedado precioso. Otra película que me encanta y que es una chick flick de manual es Legally Blonde. Elle Woods es una chica muy guapa y estilosa que vive feliz estudiando moda, sacando matrículas de honor, siendo presidenta de su hermandad universitaria y saliendo con Warner, su novio. Un día queda con Warner a cenar de cita y él le dice que la va a dejar porque va a empezar a estudiar Derecho en Harvard y ella no es lo suficientemente seria para él. Excuse me. La chica saca las mejores notas de su carrera. Es presidenta de su hermandad. Solo porque sea rubia, le guste la moda y no esté todo el día hablando de economía, no tiene por qué tener 5 años mentales, ¿vale? Warner, cariño. Total, que ella se queda rayadísima, pero luego dice... ¿Qué? Que le voy a demostrar yo al imbécil este que yo soy muy seria. Stephanie, sujétame el libro de Derecho Penal. Y la tía se pone a prepararse su candidatura para Harvard Law, en plan Derecho de Harvard, y entra. Warner. You got into Harvard Law? What, like it's hard? La verdad es que a la chiquilla se le hace un poco complicado todo esto de empezar a estudiar en Harvard Law. Es muy diferente a estudiar moda, además ya no vive con sus amigas de la hermandad, pero es que además sus compañeros y profesores tampoco ayudan a que ella se adapte más. Resulta que como la chica viste bien y es bastante divina, pues todos hacen como Warner. Piensan que no va a ser capaz, no la toman en serio. Una tonta de la universidad que también me cae fatal intenta ridiculizarla y le invita a una fiesta diciéndole que es de disfraces, pero no es de disfraces. Y la pobre Elle pues se presenta así vestida, pero es que a mí Elle no la tumba nadie. Ella es la más resiliente, la más trabajadora, porque se da cuenta de que más allá de demostrar que ella es seria, realmente el derecho le está gustando muchísimo. Y lo que me encanta de esta película es que ella no deja de ser quien es solo por intentar encajar en este mundillo de gente muy tiesa y muy aburrida. Va aplicándose, va estudiando, va aprendiendo, pero sigue vistiéndose con la ropa que le gusta, sigue teniendo los intereses que le hacen feliz, sigue siendo muy disfrutona, usando su boli de plumas en clase, por mucho que su entorno la infravalore y la rechace. Básicamente la película te muestra que no por tener una expresión de género tan normativa y exageradamente femenina va a ser menos seria o inteligente. Él desafía esas expectativas, muy femenina y muy inteligente. Y a quien le pique que se rasque. Es que ella es la mejor, ella es abogada, ella viste de rosa y ella es perfecta.
De hecho, su personalidad y sus intereses acaban siendo su mayor fortaleza. Cuando descubre quién es la asesina de un caso por saber que cuando te has hecho la permanente no te puedes lavar el pelo. En resumen, la película no intenta escapar de la feminidad para hacerla seria, sino que explora cómo una cosa no es excluyente de la otra y por qué iba a serlo. O sea, le da valor, esa expresión normativa de la feminidad del rosa, algo que no se tomaba en serio nunca. Que es un poco también lo que se quiere hacer con el término chick flick en general y con este tipo de películas, darles valor. Y por último tenemos una película que me sorprendió bastante. A niveles técnicos y de guión no está a la altura para nada de Chicas Malas o Legally Blonde, pero contiene una exploración sobre la feminidad y la belleza y sobre la búsqueda de validación que me pareció digna de analizar. Una conejita en el campus es una comedia satírica que trata sobre Shelly, una chica que lleva toda su juventud viviendo en la mansión Playboy, pero cuando cumple 27 años la echan por haberse hecho muy vieja, que también hay que dar una vuelta a eso. Entonces ella, que se queda sin casa literal, encuentra hogar en una hermandad universitaria y se hace su director. Pero es que esta hermandad está compuesta por 7 chicas muy poco populares que no se preocupan por lucir de cierta manera ni por ligar con chicos, y como no se dan a conocer en general, están al borde de cerrar la hermandad por falta de gente. Entonces tenemos dos mundos opuestos y muy diferentes que chocan. Tenemos a Shelly, que ha pasado toda su vida y todo su valor en su físico, representando así la belleza femenina hegemónica y también entendida como objeto de deseo. Y por otro lado, las chicas de la hermandad, que como no les preocupa encajar y tampoco quieren entrar en este juego de buscar validación ni nada, hacen que su vida no gire nada en torno a verse o sentirse guapas, y deciden distanciarse por completo de esa feminidad hegemónica. Pero lo curioso aquí es que ambas partes asocian la belleza a la validación externa. Consideran que la belleza se potencia únicamente para encajar socialmente, para ser populares, para ligar, para conseguir caché como hermandad. Y claro, Shelly quiere ayudarlas a mantener la hermandad, pero lo hace de la única manera que conoce, que es haciéndoles un cambio de looking, pero ese cambio de look es bastante superficial porque las viste proyectando un poco esa expectativa de gustarle a los demás, de lo que se considera socialmente como súper femenino y súper bello y súper deseable, pero que no representa realmente cómo es cada chica individualmente. O sea, sí, lucen muy bien, pero no son ellas. Y a ver, el plan funciona, ¿eh? O sea, el plan les sale bien. Los chicos de repente están, oh, ¿quiénes son esas chicas? Ellas montan fiestas, la gente va, hay un montón de chicas de la universidad que quiere unirse a la hermandad. Y mientras van cumpliendo la misión, las chicas descubren también cosas nuevas, pierden la vergüenza, van dejando atrás complejos sobre su físico por salir un poco del cascarón, pero al mismo tiempo acaban perdiéndose un poco en este juego del gustar, en esta adicción a la validación masculina, en la superficialidad. Y por otro lado, Shelly también se enfrenta a varias cosas que la sacan un poco de base. Conoce a un chico que le gusta de verdad y de repente todos esos truquitos de seducción que utilizaba ya no le funcionan. También empieza a sentirse muy insegura, muy tonta, quiere ser alguien que no es, quiere parecer muy tonta, luego quiere parecer muy lista, pero cada vez se pierde más. Al final, tanto Shelly como las chicas viven un poco algo parecido, es decir, salen de su zona de confort, descubren cosas nuevas, pero a la vez pierden un poco el rumbo para luego volver a su centro, pero con confianza ganada. Durante el proceso, las chicas aprenden a trabajar en equipo y el grupo se vuelve más unido que nunca. Y es eso lo que las hace crecer como personas y lo que las transforma, porque se vuelven más seguras de sí mismas. Y esta transformación no es un cambio de look superficial. Al final de la película también se les ve cambiadas, pero su exterior refleja su confianza interna. Representa su versión segura, su versión con autoestima, y ahí está la verdadera belleza que te quiere mostrar la película. Por otro lado, Shelly aprende que su valor no reside solo en su físico y en cómo luzca, que su valor como persona va mucho más allá. Me gustó mucho de esta película cómo muestra diferentes tipos de feminidad, de expresarse sin que tenga por qué ser lo que dice el manual de la chica guapa que tienes que ser. Pero a la vez me gusta que no demonice ese tipo de feminidad, porque Shelly realmente sigue vistiendo bastante igual. No tiene por qué salir de ahí para crecer como persona, simplemente sigue siendo quien es, pero sin inseguridades y no basando su valor en simplemente eso, que es el verdadero problema. Pero ¿qué quieres que te diga? Que aunque tiene un humor muy básico y muy caricaturesco, it's so fucking deep.
Pero entonces ahora volvemos a las películas un poco más actuales. ¿Qué diferencia a las chick flicks, que son de los 90-2000, de las películas adolescentes de las décadas siguientes? Como por ejemplo Al filo de los 17, Bajo la misma estrella, Crepúsculo, The Kissing Booth, Divergente, incluso Los Juegos del Hambre. Pues nada más y nada menos que de lo que hemos estado hablando en todo el vídeo, que es su representación de la feminidad y su estética hiperfemenina como elemento central. Básicamente las chick flicks exageran el concepto de lo que se considera femenino y le dan valor y profundidad, para así desmantelar esas creencias de que lo femenino es equivalente a poco serio, a tonto, a superficial y a infantil también, se dice mucho. Claro, en la década de 2010 entramos en otro tipo de mood porque comenzó a verse la feminidad al rosa, a la purpurina, a todo esto, una idea que se nos quería meter en la cabeza y que era muy patriarcal, y entonces había que salir de eso, había que evitar a toda costa ser femeninísima y ser Regina George y ser Elle Woods, porque no tenías que ser como las otras chicas. Pero bueno, este es otro vídeo. Espero que os haya parecido guay este vídeo. La verdad que es un tema que a mí me encanta porque es un tipo de películas que a mí me mueve mucho, me hace muy feliz. Podría hablar horas y horas de este tema, de hecho me ha costado mucho hacer un guión de esto, me habrá ido por las ramas. Yo confío en mis dotes de montaje como para hacer que esto tenga sentido, así que si os habéis enterado, darle gracias a la chica que ha montado este vídeo, y nos vemos la semana que viene después de Nochebuena y el día de Navidad, que tengo un vídeo un poco navideño preparado, así que nada, nos vemos después de Christmas. Love you. Adiós.